Sean ustedes muy bienvenidos a nuestra tercera edición de nuestro programa Entendiendo los Tiempos. Mi nombre es Francisco Conejeros, soy presidente de la ONG Principios y en este programa pretendemos analizar temas de contingencia, temas que son relevantes y para eso hemos hecho una invitación en esta oportunidad porque queremos tratar un tema que ha estado permanentemente en este último tiempo a propósito en los medios de comunicación a propósito de la cuarentena. Y este tema, ¿verdad?, tiene que ver con la tecnología 5G. Y para eso, como he dicho, hemos invitado a nuestro hermano Ricardo Fuentes, Lufit, quien es ingeniero electrónico de profesión y además está cursando actualmente un magíster en educación. Así es que damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Ricardo, con quien vamos a tratar este tema interesante de la tecnología 5G. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Francisco. Encantado de estar aquí, así que ahí para que podamos conversar ahí dentro de lo que Dios nos permite. Amén. Bien, como hemos comentado, entonces vamos a conversar acerca de este tema de la tecnología 5G. Se han especulado, han emitido bastantes opiniones por los medios de comunicación, por las redes sociales. Se ha también generado toda una polémica en torno a este tema de la tecnología 5G y por eso es que es importante poder analizarlo desde la perspectiva no solamente conspirativa, sino que más bien desde el punto de vista técnico y además visto y analizado por un hermano cristiano, ¿verdad?, a quien conocemos hace mucho tiempo, hace muchos años, y por eso es que está aquí él con nosotros. La primera pregunta, Ricardo, que te quiero hacer es preguntarte en términos generales, ¿de qué se trata la tecnología 5G? ¿En qué consiste en la tecnología 5G? Como para que también los hermanos que van a estar escuchando este programa puedan comenzar a introducirse en este tema. Sí, mira, la tecnología 5G es la quinta generación, ¿ya? De ahí viene la palabra 5G, es la quinta generación de lo que es la tecnología de comunicación móvil, ¿ya? Utilizado para la telefonía celular, ¿ya? Sería su quinta versión, es la evolución del 4G y tiene características muy similares, ¿ya? Muy similares a lo que sería el 4G, ¿ya? Eh, tiene tipos en cuanto a sus características técnicas, lo que es la capa física, que se le llama la capa física a todo lo relacionado con lo que es la transmisión de la información a través de el medio, en este caso inalámbrico. Se hace, por ejemplo, mediante multiplexaje, como bien se señala ahí en la tabla que estoy mostrando, un multiplexaje que es conocido como CDMA, ¿ya? Que es el mismo tipo de multiplexaje que se utiliza en el 4G y tiene características como, por ejemplo, comparación con lo que es 4G, ¿cierto? Tiene sus notables mejoras, como por ejemplo aquí tengo yo una tablita de la diferencia entre el 4G y 5G, en donde se ve claramente un aumento de velocidad por lo menos en relación a 4G de 200 Mbps a 10.000 Mbps, o sea, ya 10 Gbps de velocidad, que son ya una velocidad de, digámoslo, de 50 veces, si no saco más los cálculos, 50 veces la velocidad de 4G, y la latencia, que es el retardo en las comunicaciones que muchas veces a nosotros nos afectan a la hora de hacer streaming de video, por ejemplo, sobre todo esos retardos cuando a veces nos quedamos pegados, ¿cierto? Esos típicos lag. eh, en el 4G que nosotros, el que normalmente utilizamos, que tiene una latencia, un retardo entre el envío de la información y la llegada de 100 milisegundos, este tendría entre 1 y 2 milisegundos. O sea, prácticamente 100 veces inferior, ¿ya? Entonces, el 5G, para resumir, es lo mismo que el 4G en cuanto a lo que es el tema de lo que son las ondas electromagnéticas, ¿ya? En el tema de que son de las ondas electromagnéticas, la señal utilizada para
transmitir como un verdadero autobús, podríamos verlo nosotros, en donde viaja esta información, ¿cierto? El autobús es el mismo, ¿ya? No es otro. Son las mismas ondas electromagnéticas, sino que lo que cambia son ciertas características de la tecnología que permiten, ¿cierto?, extender, ¿cierto?, el ancho de banda para permitir el envío de datos a mayor velocidad y con un retardo entonces también mucho menor, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es lo físico, lo que viaja por el aire, ¿cierto?, es la misma señal electromagnética. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo que estamos conversando hasta ahora, la tecnología 5G, la gran característica que tendría es que es mucho más rápida que la tecnología 4G en relación a la velocidad con que viaja, ¿verdad?, la Sí, información. En ese sentido, han habido algunos artículos que hablan de que la tecnología 5G incluso soportaría o permitiría realizar llamadas, no solamente videollamadas, sino que también con tecnología de holograma. Entonces, ¿eso es así? sí, exactamente, eso es así, y debido al tema de la gran velocidad y la latencia, se ve harto el tema de, por ejemplo, la misma realidad virtual, eh, que con lo que tenemos ahora de 4G, se ve bastante limitado el desarrollo de lo que es la realidad virtual, eh, pero con el 5G, todas esas barreras son... ¿cómo podríamos llamarlo? Son eh, destruidas, podríamos decirlo de alguna forma. Ya todas esas barreras son, esos obstáculos son eh, saltados por lo que es 5G debido a su gran velocidad y la latencia, no solamente en realidad virtual, sino que como tú comentabas, ¿cierto? En realidad aumentada, ¿ya? Y por ejemplo, ¿cierto? Realidad aumentada y realidad virtual, sobre todo para lo que es el sector industrial y también la educación, así como también lo que son los vehículos autónomos, ya que son una de las cosas también que se sueña harto con respecto al 5G, el tema de los vehículos que se manejan solos, que todo eso es posible gracias al tema de la latencia, porque uno de los problemas de los vehículos autónomos son los retardos, que se requiere una gran velocidad de respuesta para reaccionar al tráfico, lo cual se vería beneficiado lo que son los vehículos autónomos con la muy baja latencia de lo que es el 5G, que daría la Claro. posibilidad de que podríamos nosotros reducir los accidentes, todo, ¿cierto? Podría ser controlado por algoritmos de control y una inteligencia artificial. Entonces, todo eso, el 5G al final viene a ser como ese medio, esa herramienta o un pilar más dentro de algo que es más grande, que se supone que va a ayudar a un mayor desarrollo cultural. Exactamente para allá quería llevarte y preguntarte qué relación o vínculo tiene en la tecnología del 5G con lo que se habla en círculos académicos que tiene que ver con el Internet de las cosas. Porque, como conversábamos en su momento también, eh, se pretende hoy día que todas las cosas estén conectadas, digamos, que todas la vida cotidiana, digamos, pase o fluya a través del Internet. Entonces, ¿qué podríamos comentar o qué podrías comentar respecto de la relación que tendría 5G con el Internet de las cosas? Sí, el 5G es uno de los pilares fundamentales de lo que es la digitalización o industria 4.0, aunque más conocida como digitalización, y donde está incluido dentro de la digitalización lo que es el IoT, que es el Internet de las Cosas, donde ahora no solamente los ordenadores, como antiguamente nosotros conocíamos los computadores que se conectaban a esta gran red que fue creada primeramente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la conocida como ARPANET, que luego evolucionó al conocido Internet que nosotros tenemos hoy en día y que solamente permitía las conexiones, ¿cierto?, en red
de lo que son los ordenadores, los computadores. Luego pasamos, ¿cierto?, a que nosotros hoy en día podemos conectar los computadores, podemos conectar los celulares, podemos conectar las tablets, ¿cierto? Todo a la red internet. Y en cierto sentido, el 4G nos ha dado esa posibilidad de que también a través de nosotros los dispositivos celulares, que ya no son celulares, sino que ahora son smartphones, porque ya el hecho de que estén conectados a esta red de internet, y gracias a que contienen un chip, ¿cierto? Un microprocesador o microcontrolador, tienen la inteligencia como para poder, ¿cierto?, conectarse a esta red y no solamente enviar información, sino que también recibir y otros procesos más que se pueden ejecutar como un verdadero computador móvil. Entonces, con lo de 4G se puede lograr eso ya con 5G, ¿cierto? Nosotros ya podemos conectar, como bien tú comentabas, ¿cierto? Prácticamente las cosas, ¿ya? Las cosas, que eso ya es muy común hoy en día, sobre todo en Europa. Acá está recién como entrando todo este tema de la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el big data, el cloud computing, que es la computación en la nube, todo eso todos esos son esos pilares fundamentales que soportan lo que es la digitalización, la cual se ve obviamente beneficiado por lo que es la velocidad y la latencia del 5G. El 5G vendría a ser como el piso que soporta toda esta estructura que nos permitiría tener todas las cosas conectadas, el computador, el celular, la guitarra podría tenerla conectada, todos los dispositivos podríamos tenerlos conectados, incluso algunos dicen el Internet de todo, porque hasta incluso nosotros mismos podemos conectarnos a esta red de redes y tener datos en tiempo real de todo. Entonces, Exacto, exacto. sí, Bueno, es un tema bastante profundo, interesante, porque como tú muy bien lo comentabas, el Internet en principio surgió en el departamento que tiene que ver con la defensa de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y si en su momento jugó un rol importante el Internet como para todo el tema que tiene que ver con la defensa de los países, hoy día el 5G es una herramienta mucho más potente, digamos, y por esa razón probablemente que algunos países se oponen a que se pueda implementar esta tecnología, ¿verdad? Como hay países europeos fundamentalmente que están eh, eh, levantando las alarmas en relación al tema del 5G, porque perfectamente podría utilizarse como un arma de guerra, esta sí, tecnología. sí, exactamente. Por ejemplo, desde que se existen las redes, es que existe el tema del ciberataque. Entonces, y hay películas de eso, y muchos a lo mejor en su tiempo soñaron con ser los llamados o denominados hackers, que eran como los que ingresaban a los sistemas de la NASA o del Departamento de Defensa y robaban información. Hay muchas películas de eso y eso es una realidad. Pues. Los sistemas computacionales, los sistemas en red son vulnerables. No hay un sistema que no sea vulnerable y eso es conocido por los que se dedican a este tema de las redes y de la computación. No hay sistema que no sea vulnerable. Entonces, siempre cuando hay un sistema nuevo, ¿cierto? Siempre hay alguien que encuentra el orificio, el La huequito, vulnerabilidad, claro. la vulnerabilidad, exactamente. Siempre hay alguien que encuentra la vulnerabilidad. Entonces, ahora esto está en las redes, pero mientras tú no estés conectado, si tú te desconectas de internet, tú desconectas tu cable, si tú desconectas tu wifi, no tienes problemas. No tienes problemas con que alguien te vaya a robar tu información, vaya a violar tu privacidad, pero cuando tú ya implementas 5G, que es una red ya que llega a todas partes, ¿ya? Eh, donde se supone que se van a implementar una multitud de antenas por producto de la frecuencia que utiliza, necesita mayor cantidad de antenas, porque a medida que las ondas electromagnéticas aumentan sus frecuencias, las antenas su alcance va disminuyendo. Por eso es que las radios AM, FM tienen un largo alcance, por ejemplo, y uno ve una antena muy grande,
y a medida que va aumentando la frecuencia, como a los celulares, ¿cierto? Por ejemplo, que nosotros tenemos que casi ya no tienen antena, pero sí la señal es bastante débil, el Wi-Fi, si tú te alejas de tu casa ya, incluso si te metes a una pieza ya ves tú claramente cómo disminuye la intensidad de la señal. Entonces esto requiere mucho mayor cantidad de antenas en el medio ambiente. Eh, eh, y esto permite que tú te puedas conectar, cualquier dispositivo se pueda conectar. Entonces ya ahí ya no se trata ya de que si tú estás conectado a tu cable, si tú estás conectado al Wi-Fi, sino que tú no sabes siquiera si a lo mejor estás conectado. Tú no sabes siquiera si tu Correcto. televisor está conectado, como te comentaba hace un tiempo atrás, una marca de televisores recibió una, tuvo un problema por producto de que sacó al mercado unos productos que traían unos algoritmos de espionaje y que el consumidor, el usuario no sabía, y cuando seguramente a través de un proceso de ingeniería inversa alguien se dio cuenta de que estaban siendo espiados, producto de que comenzaron a llegarle al Smart TV, ya eso fue cuando comenzaron a salir los Smart TV, entonces a la gente le llegaba publicidades relacionadas con lo que ellos veían. Entonces a la gente seguramente le empezó a llamar la atención y algún conocedor más profundo del tema se dio cuenta de que había un algoritmo de espionaje implementado. Entonces, asimismo, por ejemplo, si ya con el Smart TV, que tú lo conectas con cable normalmente, ahora vienen con Wi-Fi, ya con el 5G, cualquier cosa puede estar conectada al Internet, como tú decías, el Internet de las cosas, ¿cierto? Yo tengo aquí este dispositivo, este dispositivo podría estar conectado, cualquier dispositivo podría conectarse a la red, ¿ya? Nosotros con un chip podríamos conectarnos a la red. Cualquier cosa, digamos. De hecho hoy día o días atrás leí una noticia, me parece que en CNN o en otro diario, digamos que tiene cierta, entre comillas, reputación y que se supone que verifica la información, y la noticia, el titular, decía que China tiene como meta en el 2021 poner en su país más de 600.000 antenas del 5G. Entonces, ahora entiendo a la luz de lo que estamos conversando ahora, de la razón de por qué quieren poner tantas antenas, para que viaje mucho más rápido y puedan conectar lo más rápido posible todas las cosas finalmente al Internet. Pero quisiera llevarte, hermano Ricardo, a tu ámbito, a tu plano, a tu ámbito profesional y también como tú te desempeñas en el ámbito académico, laboralmente. Quisiera llevarte al tema de más técnico de las ondas ionizantes. Se habla en el ámbito, en el mundo académico, de que si hay una disputa si son ionizantes o no son ionizantes las ondas de la tecnología 5G. Quisiera preguntarte, bueno, ¿qué significa que sea ionizante? Como para que las personas que están viendo este programa puedan comprender. Sí, mira, estoy aquí. Ahí está, ya. Aquí tengo una imagen yo relacionado con el espectro electromagnético donde se ve la clasificación entre las radiación no ionizante y la radiación ionizante. Ahí, por ejemplo, nosotros observamos que eh, aproximadamente desde las frecuencias ya muy altas, ya desde la ultravioleta en adelante, ¿cierto? Las ondas radiación ultravioleta en adelante, tenemos lo que son la radiación ionizante. ¿Ya? Ahora, todo esto es parte del espectro electromagnético. A veces la gente cuando escucha la palabra la onda electromagnética, el espectro electromagnético, como que piensan en el celular, en el 5G. Y piensan en el 5G, en el celular, y será dañino, será perjudicial para el salud, pero la verdad es que las torres de alta tensión, la electricidad, los computadores, las radios, como señala aquí la imagen, los teléfonos, los microondas, ¿ya? La radio AM que nosotros escuchamos, FM que escuchamos en el auto a veces, ¿cierto? Todo eso, la radiación infrarroja, los láser, la misma luz del sol, son espectro electromagnético. O sea, nosotros en este momento, por lo menos yo tengo la bendición de parte de Dios de tener un día bonito después del día que teníamos ayer. Tengo aquí, estoy recibiendo una radiación de espectro electromagnético en lo que sería las frecuencias visibles, ¿ya?
porque al final la luz visible es una manifestación de lo que es el espectro electromagnético. Cualquier señal electromagnética, si tú la llevas a la frecuencia alrededor de la luz visible, tú la puedes ver. Si tú la puedes modificar de esa frecuencia, no la vas a ver y la puedes ver manifestado como una radiación infrarroja o como ultravioleta. Si sigues aumentando la frecuencia, puedes llegar a los rayos X y a los rayos gamma, que son ya los que nosotros sabemos, ¿cierto?, que son ionizantes, ¿ya? Entonces, los ionizantes son como de lo que son la luz ultravioleta hacia arriba, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ya siendo los rayos gamma los más elevados, ya cerca de los 10 elevado a 20 de Hertz, ya que eso serían un 1 con 22 ceros, ya por decirlo de alguna forma, ya como para que la gente comprenda, un 1 con 22 ceros sería lo que son los rayos gamma. Y me acuerdo que leía un artículo que andaba por ahí, donde se señalaba de que las microondas, que son a la que corresponde el 5G, que se corresponden con el conocido microondas que nosotros calentamos el pan con quesito a veces. Ese microondas se llama microondas porque funciona con microondas. Y ese microondas anda alrededor de los 10 elevado a 10 Hz, o sea, un 1 con 10 ceros. Entonces, un 1 con 10 ceros comparado con un 1 con 20 ceros, ya son 10 ceros de diferencia. ¿Ya? 10 ceros al lado del 1, ya es mucha diferencia. Es harto. Harto. Entonces, pero la 5G, entonces, la tecnología 5G, ¿cuántos ceros tendría? Porque hay algunos, como tú mencionas, hay algunos textos, papers académicos que señalan, algunos investigadores que dicen que el 5G estaría muy cercano a los rayos gamma. Entonces, ¿eso es tan así o no? Sí, mira, lo que es el 5G que está en el rango de las microondas, está en, como te comentaba, en alrededor de aproximado 60 Hz, porque hay hartas bandas, hay unas bandas incluso menores que el 2.4 GHz que se pretenden utilizar, ¿ya? Todo depende de las bandas que se liberen en las respectivas regiones para el uso del 5G, porque el 5G no está relacionado específicamente con una frecuencia, no es que es una frecuencia 5G, ¿ya? Sino que el 5G es una tecnología que puede ser transmitida en algún rango de frecuencia. Entonces, hay unos lugares donde se utilizan rangos de frecuencia por debajo de los 2.4 GHz, que es la frecuencia utilizada por el Wi-Fi, ¿ya? Y hay otros rangos de frecuencia que se ocupan alrededor de los 6 GHz, hay otros incluso en los 60 GHz, pero todo dentro del rango de microondas, que es hasta los 300 GHz. Entonces, hasta los 300 GHz es de microondas, así que más o menos está alrededor de los 60 GHz, que sería eso, 60, a ver, sería 60, son 60.000 millones de ciclos por segundo, 60.000 millones de ciclos por segundo. Pero cuando uno, por ejemplo, se acerca a un microondas, por ejemplo, por ponerlo en un caso cotidiano, normalmente, ¿verdad?, las recomendaciones que vienen en el mismo aparato es que no nos acerquemos, ¿verdad?, tanto al aparato, al microondas, porque las ondas que emite pueden ser dañinas. En ese sentido, habría, si la tecnología 5G oscila o va hasta los 60 Hz, ¿tendría algún tipo de causa o podría causar algún efecto dañino para la salud de las personas? Sí, exacto, excelente, porque nosotros todos tenemos un microondas o hemos usado un microondas. Entonces, el microondas usa microondas, señales microondas que son las del 5G. Y son dañinas, como tú dices, nosotros incluso tenemos una aplicación positiva, calentamos cosas. Calentamos comida, calentamos agua, ¿cierto? Y porque tiene la característica la microondas de que es capaz de hacer vibrar las moléculas de agua. Es capaz de hacerlas vibrar. Entonces, al hacer vibrar estas moléculas, se produce fricción y la fricción produce temperatura. Entonces, tiene la característica de que produce calentamiento, un calentamiento molecular. Entonces, el microondas tiene la característica de que el dispositivo que emite la señal de microondas, que se llama, es conocido como magnetron, ¿ya?, emite una señal de alta potencia, ¿ya?, de tal forma que si nosotros abrimos la tapa del microondas y metemos la cabeza, ¿ya?, el cerebro se nos fríe. ¿Ya? Hay gente que se ha muerto haciendo eso.
¿ya? Y eso es conocido, eso hace daño, ¿ya? Por eso es que el microondas, como bien tú señalas, está hecho en un chasis, que tú incluso lo cierras. Incluso hay experimentos en YouTube que tú puedes encontrar de algunos estudiantes de ingeniería electrónica que meten los celulares adentro del microondas y cierran la tapa, ¿ya? Y lo utilizan como forma de probar si es que tu microondas está cumpliendo una buena función de aislamiento o está irradiando hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, ellos se llaman por celular y el celular enfocan en la cámara y el celular no suena. No suena porque esa es la característica del chasis, que funciona como una jaula de Faraday, que es un fenómeno físico que es muy conocido, que tiene la característica de estas estructuras metálicas de contener la radiación electromagnética. Es por eso que muchas ondas electromagnéticas no pueden atravesar los metales, ¿ya? No pueden atravesar las estructuras metálicas. Entonces, eso se aprovecha como jaula de Faraday para contener esta radiación del microondas y no afecte a los que estamos en la casa. Y eso tú lo encuentras incluso en toda la tecnología. Cuando tú abres un computador, por ejemplo, tu notebook, tu celular, siempre vas a encontrar unos chasis, unas partes metálicas tapando ciertas partes de la circuitería, porque la finalidad es proteger esas áreas sensibles de los circuitos electrónicos de radiaciones electromagnéticas perjudiciales para los circuitos. ¿Ya? Porque nosotros estamos expuestos a diario a una gran cantidad de perturbaciones electromagnéticas, ¿ya? Con 5G o sin 5G, nosotros estamos expuestos a perturbaciones electromagnéticas y por eso es que las tecnologías hoy en día se fabrican siguiendo ciertas normativas de compatibilidad electromagnética para que el artefacto que se introduce, la tecnología electrónica, normalmente hoy día todo se basa en electrónica, que se introduce al mercado tenga las características de que no sea capaz de influir negativamente en los demás dispositivos que están en el entorno, ya sea este industrial o comercial u domiciliario, no pueda afectar negativamente el entorno electromagnético. Porque yo, por ejemplo, en mi casa, por ponerlo como ejemplo, tengo un Smart TV que emite una radiación electromagnética, tengo acá también un microondas que emite una radiación electromagnética, tengo también este computador que emite una radiación electromagnética. Entonces, ¿te imaginas? Todo se quemaría si no hubiera unas normativas relacionadas con la compatibilidad electromagnética a la hora de diseñar los sistemas electrónicos, que son los que al final son, como podríamos decir, la estructura interna, el corazón de toda la tecnología que nosotros nos inunda en la cultura. Entonces, todo está basado en estas normas porque todo está aquí emitiendo energía electromagnética. Antiguamente no se cumplía mucho esa norma y, por ejemplo, tú cuando antiguamente tenías tu tele y prendías el secador de pelo, por ejemplo, la gente que estaba viendo el programa de televisión se molestaba porque empezaba a ver una rayita en la tele. Y te preguntaban así, hasta qué hora iba a estar secándote el pelo, porque se ponía la tele así, sobre todo en las teles más antiguas, las de tubo de rayos catódicos, esas teles tenían porque la circuitería, como era discreta, no tenía la característica de ser diseñada basado en la normativa de compatibilidad electromagnética. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú prendías el secador de pelo y como fuente de perturbación electromagnética, porque funciona con corriente, y donde hay corriente hay campo magnético, y donde hay campo magnético y hay corriente hay campo electromagnético, ¿ya? Algunos son estáticos, otros son variables en el tiempo, como el caso de la onda electromagnética, pero hay perturbación electromagnética. Entonces, esa perturbación, ese secador de pelo, actuaba como fuente de interferencia, interfiriendo los mismos circuitos de estos televisores. Cosa que hoy en día ya no es tan frecuente, producto de que se cumplen ciertas normativas de compatibilidad electromagnética, sobre todo para el ámbito industrial, porque en el ámbito industrial tenemos motores trifásicos de gran capacidad que generan unos verdaderos, a la hora de arrancar muchas partidas de motores, generan verdaderamente unas perturbaciones de una intensidad tremenda que son capaces de quemar circuitos de tipo industrial, ¿ya? Entonces, todo lo que es dispositivo industrial, por ejemplo, que son los que producen muchas cosas de las que nosotros usamos a diario, necesitan cumplir con estas normativas de compatibilidad electromagnética, producto a que nosotros vivimos hoy en día sin 5G, vivimos en un entorno contaminado electromagnéticamente. Por eso es que hay Perfecto. normativas que regulan
lo que es la intensidad a la que nosotros estamos expuestos sin 5G, porque son Pero ondas electromagnéticas. esa normativa, imagino yo que esas normativas, Ricardo, no solamente es el sistema regulatorio que tienen los respectivos países, ¿cierto? Porque yo creo que cada país, en este caso, yo creo que en el caso chileno tiene que ver con el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la regulación de las radios, por ejemplo. Eh, Transporte y Telecomunicaciones se llama el Ministerio chileno, que se Sí, el encarga de todo ese subtel. tema. Yo creo que la Subtel, yo creo que debe ser ahí, ¿cierto?, el aparato del Estado que el encargado de regular todo lo que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, con los hertz, la cantidad de hertz permitidos, ¿verdad? Y yo entiendo o creo o espero, ¿verdad?, que este tema del 5G también pueda ser analizado y estudiado en profundidad por los expertos que son representantes del Estado, en este caso el Ministerio de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel, y si no se ha hecho, bueno, la invitación es a que los parlamentarios y quienes tengan la responsabilidad de velar, ¿cierto?, por la salud de las personas, puedan investigar en profundidad los efectos que tendría en la salud el tema del 5G. Pero me imagino que no solamente hay un aparato, normas internas, sino que también deben haber normas ISO, ¿cierto?, o un estándar internacional que regule, ¿verdad?, o que otorgue ciertos límites para el funcionamiento de la industria. Esa normativa existe a nivel internacional porque al momento de elaborar algún instrumento que implique esta tecnología, yo creo que tiene que haber no solamente una regulación interna, sino que también tiene que haber una regulación internacional, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, antes de responder tu pregunta, quería aportar algo relacionado con el tema del ionizante y no ionizante, que se me olvidó mencionar, es que hablábamos de que no eran ionizantes las ondas, las microondas, pero eso, ¿qué es importante porque la radiación ionizante es la que es capaz de destruir los enlaces atómicos de nuestro cuerpo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, es considerada las microondas como la radiación no ionizante, o sea, que realmente no tienen la energía suficiente como para destruir los enlaces atómicos. ¿Ya? Hay una película muy famosa, por ejemplo, que trata de Hulk, que Hulk se supone que es un hombre, un científico que se puso a la radiación de gamma, y producto de que era radiación no ionizante, ¿cierto? En lugar de morir, se supone que se convirtió en ese monstruo que nosotros conocemos desde pequeño, ¿ya? ¿Y eso por qué? No tenía Producto de idea. la radiación. Qué buen dato ese. Excelente dato, porque ahora yo voy a ver a Hulk de otra manera. Sí, Julio entonces estuvo expuesto a la radiación ionizante, o sea, destrucción de los enlaces atómicos, pero ahí, ¿cierto? Bueno, eso es una película, así que en la realidad no nos convertiríamos en Hulk. Así que, pero con las microondas no ocurre eso, así que no son ionizantes, no destruyen, no tienen la energía suficiente para destruir los enlaces atómicos. Eso respecto a al tema de ionizante y no ionizante. Ahora, el tema de las perturbaciones electromagnéticas en los equipos, por ejemplo, y en la tecnología, ya sea en el ámbito industrial, comercial, domiciliario, está regulado, como bien tú comentas, ¿cierto?, por normas internacionales, como la ISO, como la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿ya? Está todo regulado por estos organismos y el efecto que tienen en el cuerpo humano, por ejemplo, en nosotros, los efectos positivos o negativos que pueden tener las ondas electromagnéticas también hay organizaciones que se encargan de hacer estudios y fijar ciertas normas que los países también adoptan, ¿cierto? Algunos más siendo más restrictivos en el tema de los niveles a los que pueden estar expuestas las personas. Por ejemplo, en el caso de la salud de las personas está lo que se llama el SAR, que es la tasa de absorción específica a la que una persona puede estar expuesta de radiación electromagnética, y esa hay un valor establecido por una de estas organizaciones que es la ICNIRP, que es la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. No ionizante porque, como ya dijimos, las microondas pertenecen al espectro no ionizante, pero
necesitamos protección porque no perteneciendo al rango del espectro no ionizante, no por eso no pueden ser perjudiciales para la salud, porque como habíamos comentado, los microondas te pueden fácilmente freír el cerebro. ¿Ya? Cualquier persona sin conocimiento, sin las técnicas, los métodos necesarios, ¿cierto? Puede, y quisiera hacer algún experimento, por ejemplo, desarmar un microondas y comenzar a emitir señales por ahí, puede perfectamente dañar a personas. Entonces, estos son lineamientos para la protección contra la radiación de ondas, ¿cierto? No ionizantes, sobre todo las que se transmiten a través de el aire, ¿ya? Porque estas ondas electromagnéticas, ¿cuál es la característica que tienen? Es que son capaces de transmitirse, y eso es lo que busca y lo que buscamos como humanidad, ¿cierto? Respecto a las telecomunicaciones, cómo poder enviar el emisor un mensaje a ese receptor lejano. Entonces, los cables que nosotros conocemos, que por lo cual también viajan señales electromagnéticas, pero muchas de ellas apantalladas, tienen la capacidad de conectarme a mí contigo, por ejemplo, que sería el receptor a través de un cable, pero la señal electromagnética tiene la característica de poder comunicarme con una persona de forma inalámbrica, sin cables, utilizando la atmósfera, o incluso puedo comunicarme con los planetas, con Marte, con la Luna, con los satélites que están puestos en el espacio, sin utilizar cables, ¿cierto? Lo cual sería realmente imposible, porque son, además de poder tener la capacidad de poder transmitirse por el aire, por la atmósfera, son capaces de transmitirse por el vacío. Entonces nos permiten todas las comunicaciones que se realizan como humanidad con todo lo que es la tecnología que está en el ámbito extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra. Entonces, es súper importante la onda electromagnética en ese sentido, pero como te expongo aquí, son perjudiciales para la salud si no están regulados sus niveles a los que nosotros estamos expuestos. Y la regulación de esos niveles es por medio, por ejemplo, de este SAR que te comento yo, que es la tasa de absorción específica, que en otras palabras es cuánto watt por kilogramo yo puedo recibir. Sí, yo puedo recibir en mi cuerpo sin recibir perjuicios a mi salud. Claro, claro. Eso es interesante también mencionarlo o destacarlo, ¿cierto? Que hay un organismo que se preocupa a nivel internacional de que exista ciertos límites respecto a la cantidad de ondas electromagnéticas que recibimos como personas, ¿verdad? Como seres humanos. Ahora, yo quisiera, el tiempo ha pasado súper rápido, ha estado súper interesante la conversación, pero nos quedan los últimos 10 minutos. Yo quisiera preguntarte por si es que existe algún experimento, ¿cierto? Que no tenga que ver con personas, donde se haya expuesto a eventuales animales, ¿verdad? A esta tecnología y cuáles son los efectos que ha traído sobre estos animales, ¿verdad? La exposición a la tecnología 5G. ¿Tú conoces de algún experimento que se haya realizado? Ya, mira, yo haciendo una investigación documental al respecto, en esta comisión tienen harto estudio científico y yo aquí puse algunos en esta diapositiva que dentro de lo que yo encontré relevante. Por ejemplo, te voy a mostrar algunos, a ver si el tiempo nos acompaña y Dios nos permite ahí hacer que el tiempo, a veces pasa que el tiempo pareciera que pasara en cámara lenta, ojalá si Dios lo permita, para poder hablar de algunas cositas que salen aquí. Por ejemplo, aquí esto está sacado del texto, la última actualización del texto que contiene esta comisión, ¿ya? Que es de mayo del 2020, así que es actual. Y por ejemplo, aquí se señala que se requiere un SAR de 6 watts por kilogramo para inducir un aumento de temperatura corporal de 1 grado Celsius. ¿Ya? Que esa es una de las cosas importantes, que si las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Si calientan, ¿cierto? Si elevan la temperatura corporal, ¿cierto? Nosotros sabemos que si nosotros se nos eleva por sobre los 38, 39, 40 grados, podemos morir, ya podemos tener muchos problemas. Entonces, por ejemplo, aquí se señala que con un SAR de 6 watts por kilogramo, nosotros podemos inducir un aumento de 1 grado Celsius. ¿Ya?
Y la ICNRP recomienda, ¿cierto?, 4 watts por kilogramo. Como medida, no te tienes que pasar de los 4 watts por kilogramo. ¿Ya? Y mira, fíjate tú que aquí señala, por ejemplo, un estudio relacionado por algunos científicos que están señalados ahí, que no los quiero mencionar porque no soy muy bueno con el inglés, pero ahí están citados. Por ejemplo, ellos señalan de que cuando nosotros realizamos actividad física, somos capaces de generar, porque nosotros también somos capaces de generar aumento de temperatura en nuestro cuerpo, eso nosotros lo sabemos, pero hay que mencionarlo, nosotros somos capaces de generar 12 watts por kilogramo cuando nosotros realizamos, por ejemplo, cuando nosotros corremos. ¿Ya? O sea, cuando yo salgo a trotar, así a correr, yo soy capaz de producir un SAR en mi cuerpo de 12 watts por kilogramo. Cuando nosotros estamos activos sin correr normalmente en nuestra vida, son 2 watts por kilogramo. Y cuando nosotros estamos durmiendo, producimos 1 watt por kilogramo. O sea, nosotros igual producimos un aumento de temperatura corporal, que es sabido por nosotros. Pero ellos establecen de que con 6 watts por kilogramo se aumenta 1 grado, ellos establecen estos 4 watts por kilogramo como la barrera que no hay que pasar, ¿ya? Entonces, pero mira, aquí salen algunas cositas. Por ejemplo, aquí relacionados con el cerebro, aquí se señala que algunos estudios de las componentes de frecuencia en algunos electroencefalogramas han mostrado algunos resultados relacionados con el sueño, ¿ya? Y han visto que lo que son las ondas electromagnéticas pueden afectar nuestro sueño, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, aquí está el dato relacionado con las frecuencias, ¿ya? El rango del 8 a 13 Hz, que son las ondas alfa, y también con el rango de 10 a 14 Hz, ¿ya? En el sueño, ellos hicieron un estudio con electroencefalograma y vieron que se producían alteraciones en el sueño producto de, a través del efecto de radiofrecuencia, ¿ya? Campos electromagnéticos, ¿ya? Ahora, esta exposición específica fue con un SAR menor a 2 watts por kilogramo, o sea, con valores bajos, ¿ya? Se producían alteraciones al sueño. Pero como dice acá, pero no hay evidencia de que estos efectos tengan efectos adversos en la salud, según, como dice ahí, Logran esto y otros en el 2012. Entonces, hay estudios que señalan que afecta al sueño. Normalmente nosotros cuando dormimos generamos ondas, ¿ya? Nosotros generamos ondas en el rango como se señala ahí, de los 8, 13 Hz, 10 a 14 Hz, son ondas de una longitud de onda, que no vamos a tener tiempo para hablar de la longitud de onda, pero son ondas que son tan largas que dan la vuelta al planeta muchas veces, ¿ya? A lo mejor hay gente que no lo sabe, pero nosotros cuando dormimos generamos ondas, ¿ya? Somos unas verdaderas antenas y generamos ondas que dan la vuelta al planeta muchas veces por la longitud de onda. La longitud de onda es el largo de una onda, cuando yo la mido con una wincha, es el largo. Y como son frecuencias muy bajas de 8, 13 Hz, la longitud de onda que es inversamente a esa cantidad es muy grande, ¿ya? Es muy grande. Entonces, afecta el sueño. Pero no se han demostrado efectos adversos a la salud. Sí que afecta al sueño. Bueno, y para algunos puede ser molesto ¿cierto? Que altere su sueño. Hay otras cosas como relacionados con el tema de también el cerebro. Por ejemplo, aquí yo tengo unos estudios que se realizaron en ratas, ¿ya? Y en primates, donde se ve una disminución del rendimiento de la memoria, ¿ya? Se ve una disminución del rendimiento de la memoria, pero sin embargo ellos dicen que estos cambios no reducen la habilidad cognitiva, o sea, las habilidades para que nosotros podamos llevar a cabo un aprendizaje, ¿ya? Estos estudios se realizaron en ratas, como se señala aquí, que fueron expuestas a ondas electromagnéticas con un SAR mayor a los 5 watts por kilogramo, ¿ya? Con mayor a 5 watts por kilogramo, o sea, un nivel elevado, y vieron en la rata, ¿cierto? Que, y a los ¿Cuál es primates, el SAR?
¿Cuál es el SAR de la tecnología 5G? El SAR, no, el SAR está regulado. ¿Ya? El SAR ¿Ya? no es como parte del 5G, sino que se debe regular y lo Ah, que ya, se... ya. Sí, entonces, ¿qué es el nivel? El nivel de la señal que se emite. Entonces, el SAR está Perfecto. regulado y, por ejemplo, en Chile está alrededor del 1,6 watts por kilogramo. Y no hay ningún dispositivo que entra a Que, Chile, o sea, por que lo pueda menos superar así ese. se supone que debería ser. Ahora, si es así, no podría decir que todos los dispositivos que están en Chile cumplen, pero hay una normativa que se supone que no puede haber un dispositivo en Chile que tenga un SAR mayor al aproximadamente los 1,6 watts por kilogramo. ¿Ya? Pero, Perfecto. y aquí vemos nosotros que hay estudios con unos niveles de 5 watts por kilogramo, 4 watts por kilogramo, donde nos podemos fácilmente dar cuenta que las ondas electromagnéticas son dañinas, son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, en la rata, y vemos en los primates que tienen efecto en su rendimiento de la memoria, pero cuando tenemos intensidades elevadas. Por eso es que se debe regular la intensidad. Entonces, acá, por ejemplo, tengo uno relacionado con lo que son los ojos, en donde, por ejemplo, la exposición a ondas electromagnéticas ha producido cataratas en conejos. ¿Ya? Ahora, ellos consideran de que el conejo como modelo, ¿ya? Porque hay muchos estudios que se realizan también utilizando modelos, ¿ya? Modelos de ciertos, por ejemplo, hay estudios que se realizan en humanos utilizando modelos humanos, modelos matemáticos. Entonces, por ejemplo, ellos ponen que el modelo del conejo no se puede tomar como referencia para lo que es nosotros como seres humanos. Pero ellos también consideran que sí, el ojo del conejo se puede considerar como un modelo aceptable para lo que sería el ojo humano. Entonces aquí, por ejemplo, se señala que el modelo del conejo puede ser bueno para daños en la superficie del ojo, o sea, para ver de que se pueden producir algunos problemas en la córnea a altas frecuencias. ¿Ya? Pero en general el conejo como cuerpo en sí no lo consideran representativo del ser humano, sí como consideran al primate, porque hay muchos de ellos que se basan en todo este tema de la teoría de la evolución y piensan que nosotros Claro. somos monos. Así que por eso muchos de ellos aceptan al mono como... Pero, por ejemplo, ellos fueron expuestos a niveles de SAR de entre 100 y 140 watts por kilogramo. O sea, el conejo para que le diera catarata fue expuesto a 100, a 140 watts por kilogramo. Estamos hablando 100 veces de lo que se permite normalmente en los países con los que son los celulares, porque el SAR está relacionado con los dispositivos que estamos cerca de nuestro cuerpo, como el celular. Y ese es el nivel que se regula. La pregunta sería en ese caso, que es que en el caso de la investigación del experimento que se hizo con el conejo, se expuso 100 veces más lo permitido, Sí, ¿cierto? Eh, Sin embargo, ¿qué sucedería si es que nosotros como personas no fuéramos expuestos de un sopetón, digamos, a esa cantidad a la que fue expuesto el conejo, sino que en el tiempo? ¿Cuál sería el daño si es que estamos expuestos en el tiempo sobre esa cantidad que permitía, que es uno coma y tanto, que es lo que mencionaste, ¿verdad? Entonces, sí, ahí yo creo que habría algún tipo de daño, porque no es necesario estar expuesto de un sopetón a más de 100, sino que en la exposición a uno o un poquito más de uno en el tiempo, yo creo que eso, yo no sé si hay algún tipo de investigación al respecto, pero como la tecnología 5G es nueva, es relativamente nueva, todavía no creo que hayan investigaciones al respecto, ¿o sí? sí, mira, respecto a, por ejemplo, a lo que tú comentas, ese es como el tema de discusión, porque la verdad es que no se sabe cuáles son los efectos a largo plazo. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud en su texto de ondas electromagnéticas, que yo aquí puse unos textos de ahí sacados del documento, ellos mismos dicen hablan acerca del reconocimiento, porque hablan de cómo enfrentar a la población que tiene dudas, incertidumbre, miedos, y ellos, por ejemplo, mencionan reconocer la falta de certeza científica. Y relacionado con el largo plazo, porque como tú bien comentas, no se sabe si estos niveles bajos a un largo plazo tienen o no tienen un efecto en la salud. Entonces, ahí es donde hay muchas personas que tienen estudios
que señalan que sí tienen efectos, y hay otro conjunto de personas que señalan que no tienen efecto. Entonces, hay como ahí dos polos que uno puede encontrar, de gente de ciencia, algunos diciéndote que sí y otros diciéndote que no. Entonces, Claro, ahí ¿cómo se llama la onda? Perdona, Ricardo, ¿cómo se llama la onda a la que fue expuesto el conejo? esa es la onda electromagnética y su intensidad es con la que se mide la tasa de absorción es el SAR. S-A-R, Ya. ese es el SAR. Entonces, la Organización Mundial de la Salud reconoce la falta de certeza científica en los temas relacionados con el largo plazo, si realmente tienen efecto o no tienen efecto. Entonces, con lo que es 4G, es una tecnología tan nueva que uno no puede decir de que no tiene efecto a largo plazo. Y con 5G menos, ¿ya? Menos uno puede afirmar eso, porque hay una incertidumbre al respecto. Perfecto. Muy bien, yo te quiero agradecer, estimado hermano Ricardo, ha sido un gusto poder conversar estos temas que comúnmente se tratan de manera tan superficial en los medios de comunicación, como conversamos también en su momento, hay bastante especulación alrededor. Hace unos días atrás, el mismo, un cantante famoso, ¿verdad? Hizo algunas declaraciones en torno a este tema, pero bastante superficiales. Por esa razón es que nosotros como ONG Principios te invitamos, ¿verdad?, para que pudieras tú desde el mundo académico y también profesional desde el mundo electrónico, pudieras aclararnos las dudas respecto de esta tecnología 5G. Ha sido una conversación muy grata, muy profunda y espero que pueda ser de mucha utilidad para todos los hermanos cristianos que van a ver este programa y que invitarlos a que puedan profundizar, interiorizar, y no quedarse solamente con lo que se especula y lo que se dice por las redes sociales, sino que invitarlos a ser como dice la palabra del Señor, a ser como los de Berea, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que donde corre tanta noticia falsa por las redes sociales se dice, y se especula tanto sobre tantas cosas, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos recurrir a la palabra del Señor, a la fuente de todas las cosas y también, ¿verdad?, a opiniones científicas, opiniones serias para poder tener un debate con altura de mira y podamos como cristianos también, ¿verdad?, saber que tenemos una opinión y un rol trascendental y fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Así es que como programa, hermano Ricardo, entendiendo los tiempos, queremos agradecerte y dejarte invitado también para una eventual próxima oportunidad donde podamos conversar algún otro tema que tenga que ver con tu expertise y con tu área y así puedas despejarnos dudas y poder también colaborar con quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga, te envío un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Te doy un espacio también para que te puedas despedir de las personas que están escuchando o que van a ver reproducido este video. Sí, bueno, dar las gracias por la invitación. Ciertamente no soy experto en el tema de lo que son específicamente esto, sino que soy un ingeniero electrónico más, nomás dentro de muchos, pero sí tengo algunos conocimientos obviamente relacionados con el tema, pero lo que como tú bien comentas, uno espera que haya por lo menos una explicación al respecto de ciertas cosas. Se hablan muchas cosas, hay muchas fake news, hay muchas cosas en Facebook, hay muchas cosas, y la escritura señala que nosotros debemos ser no llevados por cualquier viento de doctrina, sino que realmente ser nosotros fundamentados en la roca como iglesia. Y para eso dice la misma escritura que el Señor puso a cada uno con sus dones, sus ministerios, ¿cierto? Para que no seamos así. Y es súper bueno estar informado, pero siempre hay cosas que se escapan ciertamente al general o en la mayoría. A mí yo soy electrónico, pero hay cosas de otras áreas que yo soy un verdadero neófito y siempre estamos y necesitamos de nuestros hermanos, de los hermanos en la fe, necesitamos de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor, porque por la iglesia es donde el Señor nos da y nos entrega y nos habla.
Y aún nosotros, aunque fuéramos, ¿cierto?, como iglesia, aún nosotros vemos en el libro de Daniel, por ejemplo, que el mismo Señor le dice a Daniel, bueno, yo te voy a explicar lo que significa la visión. Cuando veía la visión de las 4 bestias, por ejemplo, y él estaba asombrado con lo que estaba viendo, y no comprendía porque no era para aquellos tiempos y estaba sellada la visión, vino el Señor y envió su ángel y le dice, bueno, esto significa. Entonces, cuando nosotros aún quizás podríamos no saber nada, pero ya con el Señor y estando delante del Señor, como bien le dijo a Daniel, desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y a estar humillado delante de su presencia, dice el ángel, yo fui enviado. Pero como bien dice el ángel, hay oposición, porque están esos 4 vientos que pelean ahí en el mar, donde se levantan las 4 bestias, como señala la Escritura, que son esas 4 potestades, son esos 4 vientos que nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo, están ahí, ¿cierto? Y son la corriente de este mundo, aquellos que están bajo la potestad del aire, más nosotros debemos estar renovando nuestro entendimiento en la presencia del Señor. Así que yo quiero invitar, bueno, invito a mi propia vida e invito a los hermanos también a que puedan estar siempre renovando su entendimiento en el Señor, porque aún incluso la misma ciencia podría engañarnos. Uno no sabe al final la intención del corazón. El corazón es engañoso, dice, mas yo Jehová escudriño el corazón. Así que nosotros, al final, nuestro último fundamento, nuestro último lugar donde nosotros podemos agarrarnos es en el Señor. Y así que a eso quiero invitar a los hermanos, porque el Señor al final es el que conoce todas las cosas. Así que eso, Amén, pues. amén. Amén, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos que tener otro programa donde podamos hablar sola y exclusivamente de la palabra del Señor y podamos recibir, ¿cierto?, el consejo, porque como tú muy bien dices, la bendición y la riqueza está en el cuerpo. Ahí Amén. está en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que no somos solos, sino que somos un cuerpo en el Señor y ahí está la bendición. Y como para terminar, yo quisiera comentar a propósito de lo que tú dices respecto de Daniel, ¿cierto? El profeta Daniel que dice que cuando dispuso su corazón a humillarse, qué importante es ese principio del Señor, el principio de ser humilde, de ser sencillo delante del Señor. Dios dice en la Biblia que resiste al altivo, al soberbio. Y pudiera ser que el conocimiento, ¿verdad? Las maestrías, los doctorados, las licenciaturas, nos pudiera convertir en personas soberbias y arrogantes. Nos libre el Señor de eso y yo quisiera resaltar el ejemplo ese que tuyo también como persona, hermano Ricardo, que estés dispuesto a compartir la sabiduría que Dios te ha dado, ¿verdad? Sabiendo y teniendo muy presente en nuestro corazón que lo más importante es poder ser humilde. El profeta Miqueas, que es para mi gusto, dentro de los profetas menores, de los 12 profetas menores, es quien mejor resume todo el mensaje de los profetas frente a un pueblo que se encontraba con un corazón rebelde, obstinado, orgulloso. Y él dice, en el capítulo 6 del profeta Miqueas, dice, que ¿qué es lo que pide finalmente Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Él. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Y a mí me parece fantástico y maravilloso cómo el profeta Miqueas resume todo el mensaje de los 12 profetas en esa frase que tanto nos invita, ¿cierto?, a poder ser humildes delante del Señor. Así es que, una vez más, mi hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias por poder tener este tiempo para compartir con nosotros y, por supuesto, te dejamos invitados para una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén.